tal? Bienvenidos una vez más a Entredichos. Y antes de presentar al invitado de esta noche, déjeme comentarle, sobre todo a aquellos que reclamaban que se entrevistara después de Beatriz Paredes a Xóchitl Gálvez. Esta, por razones de agenda, no pudo acompañarlos, pero estará aquí la noche del martes 12 de septiembre. Y bien, para esta noche está aquí un hombre que es licenciado en Derecho por el ITAM, con estudios de posgrado en Políticas Públicas y Administración por el CIDE, así como en Derecho y Sociedad por el Instituto Internacional de Sociología Jurídica. Es un hombre que ha sido director académico de Derecho en el CIDE, fue jefe de asesores del secretario particular durante el sexenio de Felipe Calderón y actualmente es magistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial, órgano que preside desde 2021. Desde luego, se trata del magistrado Reyes Rodríguez Mondragón. Bienvenido. Buenas noches, René. Muchas gracias. Pues arranca ya la semana entrante el proceso electoral 2024. ¿Cómo llega el tribunal a este concurso que es uno de los más grandes en nuestra historia? René, el Tribunal Electoral tiene 27 años como parte del Poder Judicial de la Federación. Es una institución sólida, independiente, imparcial, que está capacitada técnicamente por un cuerpo profesional de abogadas, de abogados, y estamos listos para el proceso electoral 2023-2024. ¿Cuáles son, a su parecer, los principales desafíos de esas elecciones? René, uno de los principales desafíos es la intervención de servidores públicos durante los procesos electorales. Lo digo porque ha incrementado el número de denuncias casi 3 veces en los últimos años a partir de 2018. Y el Tribunal Electoral tiene que ser garante de las condiciones en las que se aplica la ley a todos los servidores públicos, porque la democracia es responsabilidad de todas y todos y debiera empezar por el funcionario de más alto nivel hasta el de más bajo nivel. En ese sentido, el Tribunal Electoral emite sentencias aplicando las restricciones que tienen los servidores públicos a partir de la reforma de 2007, de 2008. Y menciono que es un reto, un desafío, porque el Tribunal Electoral no es la autoridad que se encarga de implementar las sanciones. Sí. Por el diseño legal, estas las tiene que determinar el superior jerárquico del funcionario público que haya sido declarado infractor de la ley. Por el otro lado, tenemos todavía en esta joven democracia algunas malas prácticas, ¿no?, preexistentes y que deben combatirse por las vías institucionales. ¿Cuáles malas como prácticas? puede ser la coacción y la presión para que los electores no decidan con plena libertad. La coacción del voto. La coacción del voto. ¿Alguna otra práctica? Bueno, el Tribunal Electoral tenemos una medición, ¿no?, de opinión pública que nos ha arrojado una preocupación de la ciudadanía porque se les presione de alguna manera condicionando la existencia y el mantenimiento de programas sociales. Entonces tenemos participación e intervención de servidores públicos, coacción del voto o condicionamiento del voto. Dijo usted a principios de año, en enero de este año, estuvo usted en la Universidad de Monterrey y ahí mencionó otro desafío que tiene. Si le parece, lo vemos en la pantalla. Claro, René. La polarización es una realidad inherente a las sociedades plurales y heterogéneas como la mexicana. Sin embargo, existen formas extremas de esa polarización y que tienen una afectación institucional, porque van erosionando la vida social, la vida política de un país. Estas se dan a través de expresiones o conceptos que las definen como la polarización afectiva, la polarización tóxica,
o de grupo, y suele estar acompañada de una intolerancia hacia quienes tienen creencias o valores distintos a los propios. Ahí está. Usted me dice intervención de servidores públicos, coacción del voto, condicionamiento de los programas sociales sobre el voto, y me habla usted ahí en ese video de polarización tóxica. ¿La ve venir? Eso es parte de un contexto, más que un reto del proceso electoral. Y es un contexto normal en condiciones de democracias plurales que haya polarización. Sí. La problemática que en esa ocasión yo destacaba es la polarización tóxico-afectiva, aquella que, digamos, divide las opiniones de manera muy binaria, ¿no? Y en donde hay un rechazo sobre todo por cuestiones ideológicas que tocan temas también emotivos a la posición diversa. Pero la ve venir. Sí, digamos que la competencia electoral en México es, digamos, muy vibrante, ¿no? Es muy exigente y seguramente el posicionamiento en torno a programas de política pública o a posiciones ideológicas intensificarán esa polarización. ¿Le inquieta la tirantez y la rispidez entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial? La división de poderes es una condición necesaria en cualquier democracia. En México está garantizada a través de un diseño constitucional, y en cualquier también democracia hay tensiones entre los distintos poderes públicos y entre los organismos constitucionales autónomos. Pero el diseño está, de hecho, establecido para que esas tensiones se puedan ir procesando por los cauces institucionales. ¿No le inquietan? No, hasta ahora no me inquietan, René. Pese a lo que el presidente ha dicho sobre usted. Sí, o sea, no es una cuestión personal, para empezar, y en segundo lugar, las expresiones no me inquietan, ¿no? Sería otra cosa si estuviéramos viendo acciones muy concretas en donde sí se afecte las capacidades institucionales del Tribunal Electoral como parte del Poder Judicial, ¿no? Por ejemplo, que no tuviéramos la suficiencia presupuestal, aunque esa no es decisión del Ejecutivo, es decisión del Legislativo, otro poder público. Ustedes redujeron el presupuesto Para 2024. Cosa sí, que me llamó la atención. Sí, si lo comparas en términos reales, ¿no? Comparado con 2018, el presupuesto para el 2024 es 25% menos en términos reales, y en términos nominales es de menos 3.8%. En términos nominales es el mismo presupuesto, ¿sí? Es decir, no se reduce en términos nominales. Aunque la elección es más grande, ¿eh? Aunque la elección es más grande que la del 2018. Esto es posible porque en el Tribunal Electoral hemos desarrollado una política de calidad del gasto, de manera que de manera sostenida está autoconteniendo la inversión y el gasto que se pudo también identificar como después de la pandemia, como un gasto que se puede optimizar con la inversión tecnológica. Y comparado el presupuesto base con 2023, el crecimiento también es cero, es idéntico al de 2023. Se reservaron una partida para recuentos, para eventuales recuentos, debo de decir. ¿Prevé usted eso? Tenemos que preverlo, René, por las experiencias pasadas. La Sala Superior del Tribunal ordenó el recuento total en la calificación de la validez de la elección a la gubernatura de Puebla en 2018 y de Campeche en 2021. Entonces, a raíz de esas experiencias, lo ideal es tener algún presupuesto que si no se utiliza, si no se gasta un peso, se va a reintegrar al 100% a la tesorería
Muy bien. En su informe 21-22, que rindió apenas a finales del año pasado, usted dice que para que haya democracia se requieren elecciones íntegras y dice un tribunal impermeable a la corrupción y a las presiones de otros poderes. Usted empezó la entrevista diciendo que el tribunal está sólido, que está cohesionado. ¿En verdad? Es decir, ¿es impermeable a la corrupción y es impermeable a la presión de otros poderes? René, yo estoy convencido que para que haya verdadera independencia judicial hay que estar impermeables a la corrupción y a la presión de otros poderes públicos o poderes fácticos. Para eso tenemos una serie de políticas institucionales, por supuesto. Sin embargo, eso no quiere decir que no haya contextos de presión pública. De hecho, son manifiestos, así es. Entonces, la independencia se garantiza, en primer lugar, porque las magistradas y los magistrados que integramos el Tribunal Electoral, tanto la Sala Superior como las salas regionales y la Sala Especializada, fuimos electos a través de un proceso democrático en el que participan la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emite una convocatoria, hace un escrutinio técnico y presenta propuestas, una terna por cada silla vacante, al Senado de la República. Y ahí ya el Senado de la República hace una valoración de tipo político. El mecanismo está claramente establecido, pero incluso hay 2 magistrados que aceptaron prorrogar su mandato. La pregunta es, ¿usted dice están acorazados frente a la corrupción y las presiones? Sí, René, y para precisar, la decisión de prorrogar el mandato fue del Poder Legislativo. Sí, una reforma pero que hizo está de por medio de la ética personal, la ética pública personal de los magistrados. Dijo usted, pese a lo que me está diciendo, al firmar un convenio, tuvo una expresión bastante delicada sobre lo que puede suponer el tratar de arrinconar al Poder Judicial. Si le parece, la vemos en pantalla. Debemos tener claro que cuando se busca arrinconar al Poder Judicial, se pone en riesgo la gobernabilidad y se afectan los derechos y las libertades de las personas. Frente a ello, es indispensable establecer una comunicación franca, sincera y abierta con la gente. Ahí está su dicho. Sí. ¿Usted ve que se quiere arrinconar al Poder Judicial? Esta conferencia la di precisamente ante magistrados del Poder Judicial de la Federación y magistrados del Tribunal Electoral. Y quiero decirte, René, que el Poder Judicial es indispensable para que haya, en primer lugar, un acceso a la justicia, lo cual garantiza que se resuelvan los conflictos legales de cualquier tipo, civiles, mercantiles, electorales, y esta solución pacífica de controversias donde hay distintos intereses es una condición necesaria para el desarrollo social, político, económico de cualquier país. Por lo tanto, las condiciones en las que se imparte justicia, las cuales tienen que tener esas garantías de independencia y por lo tanto de no estar arrinconando al Poder Judicial desde cualquier perspectiva y dejarnos trabajar con el profesionalismo, la libertad y, claro, las exigencias que debe haber para hacer una justicia efectiva, una justicia honesta, que verdaderamente pueda ser apreciada como justicia desde el punto de vista social. Yo digo que es muy distinto las exigencias a arrinconar desde ¿Usted ve ciertas que los presiones. quieren arrinconar? Yo veo que hay una constante tensión, ¿no? Que es pública y ha habido también acciones, por ejemplo, presentando iniciativas en el legislativo, en donde se ha buscado, por ejemplo, quitarle al Tribunal Electoral la posibilidad de resolver en plenitud de capacidades cuestiones como la paridad de género en los partidos políticos o las acciones afirmativas. Usted dice
que cuando se quiere arrinconar al poder se pone en riesgo la gobernabilidad. ¿Cómo? El Poder Judicial, René, a lo largo de su historia, ha sido garante de la estabilidad política, ¿no? Forjada por las exigencias ciudadanas, por el derribar obstáculos desde, digamos, los movimientos de mujeres o los movimientos sociales. Y esa estabilidad es lo que nos permite una gobernabilidad, una pluralidad. Y en la medida en que el Poder Judicial siga siendo un poder público que contribuye a la estabilidad social, a la estabilidad política, luego entonces hacemos nuestra parte en términos de gobernabilidad. Esto es, si lo entiendo bien, si nos presionan de más, si nos arrinconan de más, puede haber inestabilidad. Puede que los tribunales no tengan garantizadas las capacidades institucionales de independencia, de imparcialidad, para poder impartir justicia, ¿no? En todos los niveles, ¿no? En todas las vertientes. Ahora, por lo que se ha visto en las anteprecampañas, por llamarlas de algún modo, es que está rebasada la legislación electoral. Y tanto el instituto como el tribunal han tenido bien que actuar sobre la base de criterios o tolerar esta suerte de violación de la legislación establecida. Están contra la pared, y no solamente por parte de Morena, lo veo en el conjunto de los partidos que están actuando. Está rebasada la ley. René, voy a retomar la anterior pregunta y conectarla con esta. Te decía, si no hay las condiciones para ejercer esta resolución de conflictos, esto afecta la confianza de la ciudadanía, y aquí hay que privilegiar, ¿no?, a las personas que acuden ante instituciones para resolver conflictos. Si se afecta la confianza pública en los operadores del derecho, en las instituciones que imparten justicia, también está comprobado, digamos, empíricamente, ¿no? Esto trasciende a la confianza interpersonal, a la confianza que hay entre vecinos, ¿no? Entre la comunidad en la que nos desenvolvemos. Y ese círculo puede llegar a deteriorar en general el tejido de confianza social, de confianza pública, y por lo tanto el tejido social. Sucede más o menos lo mismo cuando no se cumple la ley. Cuando no se cumple la ley, tenemos una espiral también de deterioro institucional. No generan incentivos a que cualquier persona crea que puede no cumplir la ley. En ese sentido, la práctica de los partidos políticos, de sus militantes distinguidos, distinguidas, es muy importante porque genera un ejemplo público respecto de las autoridades, de las instituciones y de la ley. Por eso te decía, la democracia es responsabilidad de todas y de todos. Y esperaríamos que los partidos políticos asuman el rol que les corresponde, que es ser un ejemplo de cultura política, de cultura democrática, de cultura legal. ¿Ve que están en la rayita? Veo que estamos en un contexto, por un lado, inédito, sí, con algunos vacíos legales, por el otro, unas restricciones claramente respecto de prohibiciones para hacer proselitismo electoral, y los partidos políticos, las personas que participan de esos procesos, efectivamente están ejerciendo derechos, pero que también, por el otro lado, enfrentan denuncias, quejas, por estar quizá en la raya de lo que está prohibido y permitido. ¿Para usted es inminente la necesidad de una reforma electoral después de este proceso?
Sí, después del proceso electoral del 24, una vez que se califiquen las elecciones, esperaría que se acepten los resultados, después tendría que haber un proceso en la instancia que corresponde, que es el legislativo, de revisión del marco legal y hacer las mejoras que se necesiten para, digamos, la democracia político-electoral que se quiere en el resto de este siglo, ¿no? Muy bien. Si me deja, vamos a un corte y regresamos con otros aspectos de la contienda que viene. Pues estamos ya de vuelta con el magistrado presidente del Tribunal Electoral, Reyes Rodríguez Mondragón. Reyes, viene un asunto que le quiero preguntar a usted. Me dice que el tribunal está cohesionado, está preparado para encarar los procesos y, dicho con respeto, hay dudas sobre la verticalidad de algunos de sus colegas. Ha habido conflictos dentro del propio tribunal. ¿Está en condición verdaderamente el tribunal de encarar el tamaño del desafío que se les viene? Esta integración está por cumplir 7 años, ¿no? René, y hemos pasado por distintos momentos y contextos. Sí. Actualmente, el Tribunal Electoral, la Sala Superior, las salas regionales, ya estamos preparados, capacitados, con las condiciones institucionales para cumplir con nuestra función, ¿no? Para encarar el proceso electoral, sus desafíos, la complejidad del mismo. Ahora, el Tribunal Electoral no solo somos los magistrados y las magistradas, también hay que decirlo. No, hay un pero cuerpo la profesional. Sala Superior es el emblema mismo de la fortaleza de la institución, ¿no? Sí, y es la última instancia que toma decisiones definitivas e inatacables. Va a haber una conclusión de 2 magistraturas. Vamos a platicar de eso. A fines de octubre. Vamos a platicar eso hacia el final de la entrevista. Pero le pregunto lo anterior, lo de la cohesión y la unidad. Porque bueno, usted mismo, de hecho, le hago la pregunta. A usted, el propio presidente, a instancias de una pregunta que le hicieron, prácticamente consideró como pecado mortal el que usted fuera jefe de asesores de quien fue el secretario particular del presidente Felipe Calderón. ¿Cómo ve eso? Lo veo de la siguiente manera. Yo tengo una trayectoria de casi 30 años entre sector público, instituciones de los 3 poderes públicos. Trabajé en el Ejecutivo, en Presidencia de la República, en 2 ocasiones, en la Secretaría de Gobernación y en otras secretarías o entidades. Y en instituciones académicas o de investigación públicas, como mencionaste, el CIDE. Este capítulo de mi historia profesional al que te refieres, cuando trabajé en Presidencia de la República, fue de abril a diciembre de 2010, o sea, 8 meses en una trayectoria de 27 o más años trabajando en cuestiones públicas. Además, en materia electoral, aproximadamente llevo involucrado 17 años, René. Como magistrado electoral, 10 años y medio. Primero concursé para la sala regional con sede en Monterrey. Fui nombrado, ahí estuve ejerciendo la función 3 años y aproximadamente 8 meses y casi 7 en sala superior. Es decir, estás refiriéndote a un periodo de 8 meses de una trayectoria de más de 27 años ejerciendo la magistratura 10 años y medio. Creo que habría que revisar más bien lo que he hecho en 10 años y medio
como magistrado electoral para poder hacerme un cuestionamiento que tenga fundamentos objetivos respecto a mi independencia, en mi imparcialidad, objetividad en las resoluciones. En estos 10 años y medio, René, he participado aproximadamente en la decisión de 100,000 juicios. He presentado aproximadamente 750, 800 votos, la mayoría de ellos particulares, tomando una posición diferenciada y exponiendo los argumentos de por qué. Otro gran número concurrentes, dando mis razones por las cuales comparto una decisión. ¿Por qué le hago la pregunta? No es que yo lo cuestione a usted, sino que el presidente lo puso ahí. Y justamente quisiera traer a pantalla algo que dijo el presidente sobre los consejeros y sobre los magistrados electorales para continuar la entrevista. Si le parece, la vemos. Y ahora estoy hablando hasta más despacio que de costumbre. No me vaya yo a camucar. Y están así, INE, Tribunal Electoral, ¿no? Ya quisieran silenciarnos por completo. Están convertidos en los grandes censores. Ya no puedo hablar de muchas cosas. Están convertidos en los grandes censores, les dice el presidente. René, la Constitución, el artículo 134, la legislación relacionada con expresiones, ya sea que se dé en el ámbito de la propaganda gubernamental o de ejercicios propios de gobierno, comunicando a la sociedad, o a través de expresiones en el ámbito político electoral, tienen restricciones desde la reforma constitucional de 2007, impulsadas en ese momento por la oposición, después de un conflicto postelectoral de la elección de 2006, y esa oposición que exigió estos límites, digamos, era plural, pero en particular en el caso del PRD, del Partido de la Revolución Democrática, encabezada por el ahora presidente de la República, entonces candidato en esa elección. Entonces creo que los actores políticos conocen las restricciones y saben que el Tribunal Electoral, al resolver los dilemas jurídicos en torno a expresiones de servidores públicos, no enfrenta un dilema de libertad de expresión versus censura. Enfrenta un dilema de equidad en la contienda entre partidos políticos, así dice la Constitución, y el ejercicio neutral, imparcial de recursos públicos, como son los que se despliegan en las conferencias de prensa o en los eventos que realizan las distintas instituciones públicas. Y en resumen, es decir, ustedes lo que hacen es hacer cumplir la ley que no aprobaron ustedes, que aprobaron quienes hoy se quejan de la ley. Las aprobó el Poder Legislativo con, en el caso de la Constitución, pues una mayoría de congresos estatales. Ahora, visto... Y con un consenso político que exige 2/3 partes en el legislativo. Sí, la mayoría calificada. Ahora, curiosamente, en este juego de simulación en el que han incurrido tanto el partido en el poder como los partidos de la oposición o del frente, ¿no teme usted que el presidente vaya a desatender las resoluciones que adopte el tribunal? Y en caso dado, el resultado electoral. Mira, René, hasta ahora, en el caso que me planteas, el presidente de la República ha atendido todas las resoluciones de la Comisión de Quejas, le han dictado medidas cautelares en 19 ocasiones, las resoluciones del Tribunal Electoral,
que pasan por dos instancias, la sala especializada y la sala superior. En 15 ocasiones hemos concluido que ha habido una infracción, un ilícito electoral, y estas se han atendido. Solamente en una ocasión hay un desacato a una medida cautelar. Esto fue analizado por el propio INE, no por el tribunal. Hizo una amonestación pública y se confirmó esa amonestación pública que impone una unidad técnica dentro del Instituto Nacional Electoral. Entonces, digamos, hasta ahora, René, las 15 resoluciones en donde se ha declarado que hay una infracción en materia electoral, pues se han acatado. ¿No ve ese riesgo de desatender resoluciones o de desconocer si no son los que espera el mandatario los resultados? Mira, René, hasta ahora lo que vemos en la conducta es que se ha acatado las decisiones, inclusive el porcentaje de acatamiento respecto al Tribunal Electoral de todos los, digamos, los actores que son sujetos de una sentencia es del 99%, ¿no? Tuvimos alguna suspensión de la Suprema Corte en un caso, y bueno, el Tribunal Electoral hasta ahora ha pacificado sus conflictos, ¿no? Y se han acatado sus sentencias. No veo por qué tenga que ser distinto. Y respecto de los resultados electorales, ¿no? René, a partir de 2015, de la reforma electoral de 2014, ¿sí? Y desde la existencia de Morena como partido y el liderazgo que ha tenido en él, primero como presidente del partido, el actual presidente de la República, digamos, viendo la historia de resultados, a partir de 2015 hasta acá, han aceptado todos. Y cabe decir que es el periodo de mayor alternancia política en la representación de los poderes ejecutivos a nivel estatal, ¿no? En el poder federal, ¿no? Del Ejecutivo, pues tenemos 3 alternancias en este siglo. Y además, cabe decir que esta alternancia a quien más ha beneficiado es al partido de Morena. Muy bien. ¿Cuál sería el peligro de que incurriéramos en desacatos? El peligro de incurrir en desacatos es precisamente este ciclo negativo, este ciclo que deteriora la institucionalidad, ¿no? Que pone estrés a la ley y que de alguna manera genera una inestabilidad política, ¿no? Y pone un ejemplo, pues, de falta de cultura de legalidad, de cultura democrática. Entonces, no es, lo que te quiero decir, René, es que el peligro no es solo un caso, sino que son este tipo de decisiones que tienen efectos, ¿no? Estructurales. Entonces, de deterioro de la estructura. Así es, esperemos que desde cualquier servidor público, no menor, hasta el presidente de la República, acaten las sentencias del Tribunal Electoral. Eso es lo que además la sociedad espera, ¿no? Muy bien. De sus representantes. Vamos al tema que usted ya perfiló. El 31 de octubre terminan su mandato los magistrados Indalfer Infante, como también José Luis Vargas. Ahí, ¿qué va a pasar? ¿Ya habló usted del mecanismo de nombramiento o la propuesta de la Corte y la sanción de la propuesta por parte del Senado de la República? Pero hemos visto cómo en el INAI, con presunto interés de ahorrarse recursos, no le nombraron comisionados. ¿No teme usted que les puedan hacer lo mismo a ustedes? En el caso ¿Que no nombren a los nuevos magistrados? Sí, en el caso de la Sala Superior y de las salas regionales del Tribunal Electoral,
René, existe un mecanismo para que en tanto el Senado no designe, puedan operar de manera integral y funcional. Con los 5, en este caso, con los 5 sí. que restan. Mira, te pongo primero un ejemplo. En las salas regionales concluyeron en marzo de 2022 una vacante hay en cada sala, ¿no? A casi año y medio el Senado no ha nombrado. Sí. ¿Y qué sucede? Que la ley prevé que en esos casos sea el Pleno de la Sala Superior la que designe a un secretario de estudio y cuentas, se denominan, de mayor antigüedad, es decir, el de mayor experiencia en la sala regional. Que lo designe como magistrado en funciones. Interino. Así es, en funciones. Así lo hicimos en cuanto se dieron las vacantes y el tribunal está funcionando integralmente. En el caso de la Sala Superior, René, para que ésta opere, a diferencia del INAI, necesitamos un quórum de 4 magistraturas. Concluyen 2, quedamos 5, entonces podemos sesionar con regularidad, con normalidad, en términos del quórum mínimo. El Tribunal Electoral, como te decía, no son solo las magistraturas, es todo un cuerpo profesional, ¿no? De expertos, de expertas en la tramitación de los expedientes, en el análisis de los juicios y podemos, porque tenemos la capacidad técnica, la capacidad operativa y la experiencia para atender las cargas de trabajo que se presenten en tanto el Senado de la República no designe, que lo tiene que hacer por 2/3 partes y recibirá las 2 ternas, una terna para magistrada, otra terna para magistrado. Pero si es un a escenario fines de septiembre. ¿Si es un escenario que usted se ha planteado? Sí, tenemos, otra vez vamos a la experiencia, cuál es la conducta de quienes designan en este tipo de instituciones, es que no han designado desde hace varios años ¿sí? Magistraturas en tribunales electorales estatales, salas regionales, el INAI, entonces tienen un pendiente en términos de nominaciones. Entonces, ese escenario que es probable, lo hemos contemplado, tenemos, digamos, las condiciones para resolver y operar ordinariamente. Y solo hay un caso en donde se requiere un quórum de 6 magistraturas, y es en la calificación de la elección presidencial. Nada más. En el dictamen, es decir, efectivamente 6. Y la ley prevé que cuando se requiera una magistratura para hacer quórum, otra vez la Sala Superior tiene la facultad para designar a un magistrado regional que sesione en esa ocasión. ¿Y cuál es la magistratura regional? La de mayor antigüedad en el cargo. El regional de mayor antigüedad se convertiría, para propósitos de ese caso en particular, en un magistrado federal, por decirlo de este modo. Ya es magistrado federal, se convertiría en miembro de la Sala Superior. Así es, para integrar ese quórum. Ahora, si todo transcurre de manera normal y se llegan a nombrar a los 2 magistrados faltantes en octubre, bueno, al final de octubre, ¿usted va a someter su presidencia a una revaloración, a una reconsideración, o va a finalizarla como está previsto hasta octubre del 24? No me queda clara la pregunta, René, pero yo estoy designado como magistrado electoral hasta octubre de 2024. Ajá. Y como presidente de la Sala Superior fui nombrado en septiembre de 2021 y para concluir un periodo de 3 años que coincide también con el último día de octubre de 2024. Pero, vamos, la ejercería. No, digamos, no veo por qué no. Ok. No, porque como se integra a la actual camada, por llamarla de ese modo, de la Sala Superior
del tribunal, 2 nuevos miembros. Nada más quería saber si usted diría, no, pues yo estoy designado hasta octubre del 24. Las reglas importan por algo, ¿no? Porque dan certeza y prevén procesos. En este caso hay un artículo en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación que establece que las presidencias del Tribunal Electoral son de 4 años. Y cuando haya una ausencia o una renuncia antes de concluir el periodo, la designación es hasta concluir el periodo. El periodo correspondiente. Así es. Y entonces, dado que esa es la regla, yo fui nombrado por 3 años para cumplir el periodo que corresponde concluir en octubre del 24. Muy bien. Que inició en 2020. Para concluir la entrevista, magistrado, ¿qué le diría a los candidatos, a los partidos y a los actores políticos, a los servidores públicos, de cara a un proceso que se ve venir muy complejo y muy grande? Ahí está su cámara. Gracias, René. Reiteraría lo que ya he dicho en esta entrevista, que la democracia electoral es responsabilidad de todas y todos, y que la gente, la sociedad mexicana, espera preservar la estabilidad política, la estabilidad social y el sistema democrático como el sistema político que nos permite tener anhelos de una sociedad más plural o menos desigual y con las libertades que hasta ahora tenemos. Muy bien. Pues yo le agradezco mucho la disposición, magistrado presidente. Gracias, René. Como desde luego le agradezco a los seguidores de El Financiero Televisión el hecho de acompañarnos aquí en Entredichos. Muchas gracias.